la vida de Juan en su juventud. En la enorme chimenea chisporroteaba un brillante fuego proyectando sombras movedizas a través de las anchas vigas del roble del techo. Los deliciosos panecillos de avena que había hecho mamá se encontraban ya dentro de las barriguitas hambrientas, y la numerosa familia se encontraba ahora reunida alrededor del padre y de la madre. Para Juan, el hijo mayor, de pelo rizado, esta era la hora favorita del día, el tiempo cuando su padre leía la Biblia y oraba. Le encantaba escuchar a su padre hablar con Dios. Su profunda voz hacía sentir que Dios estaba muy cerca. Juan siempre esperaba que su padre mencionara su nombre cuando oraba. Él sabía que Dios contestaría las oraciones de su padre. Pero el tiempo del culto familiar no era la única hora en que el padre de Juan oraba. Claro que no. Muchas veces durante el día, Juan lo veía entrar calladamente al pequeño cuarto en medio de la casa, al que llamaban el armario. Y al cerrar la puerta, algunas veces él podía escuchar la voz de su padre orando a Dios y casi podía verlo arrodillado junto a la cama, con su largo pelo dorado iluminado por la luz que penetraba por la ventana a medio abrir. Juan y su mamá Juan y su familia vivían en un pequeño pueblo llamado Torthwold, en el sur de Escocia, hace más de 100 años. Su cabaña era la primera sobre el camino que conducía al pueblo y tenía techo de paja. Dentro, en un extremo, estaba el lugar donde la madre de Juan cocinaba atole de avena, papas y nabos. Allí comían, y dos grandes camas con colchas de brillantes colores ocupaban la mayor parte del espacio. Al otro extremo estaba el lugar en donde el señor Patton, el padre de Juan, trabajaba para ganarse la vida haciendo medias en 5 o 6 telares que giraban constantemente mientras los niños ayudaban. En medio estaba el pequeño cuarto donde sus padres dormían. Fue en este pequeño hogar donde los padres de Juan criaron a sus 11 hijos. ¡Qué familia tan feliz era aquella! Un día Juan tomó una decisión importante. Él sabía que, aunque sus padres eran cristianos y confiaban en Cristo como su Salvador, él era pecador y necesitaba ser salvo de su pecado. Él quería llegar a ser un hombre de Dios como su Padre. Así que le pidió al Señor Jesús que lo salvara de su pecado. Debido a la promesa de Romanos 10:13, sabemos que la oración de Juan fue contestada, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No le pidió al Señor que lo salvara, sino que le dijo que quería entregarle su vida entera para que lo usara como él quisiera. Como dice la Biblia en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando Juan tuvo la edad suficiente para ir a la escuela del pueblo, fue a aprender a leer y a escribir. ¡Cómo le gustaba! Ni siquiera le importaba tener que usar las ropas remendadas que su madre parchaba y volvía a parchar. Pero un día su madre le dijo: Juan, no sé cómo podrás usar esta ropa tan vieja un día más. Esa noche, a la hora de oración, le pidieron a Dios que supliera esta necesidad y que proveyera un traje para Juan. Mientras oraba, oyeron abrirse la puerta y luego volverse a cerrar. Juan casi no podía esperar a ver quién había entrado. Cuando terminaron de orar, corrió a ver qué había pasado. «Miren lo que está aquí», dijo mientras levantaba un gran paquete. Le quitó precipitadamente la envoltura y ahí estaba un traje nuevecito, exactamente de su medida. «Dios ha escuchado nuestras oraciones», dijo su madre. «Demos gracias a Dios», dijo su padre. Y así lo hicieron. Al día siguiente, Juan
muy orgulloso, fue a la escuela con su traje nuevo. —¡Qué traje tan bonito! —le dijo el maestro con una sonrisa disimulada. —Dios lo envió —dijo Juan. Entonces le contó al maestro cómo habían orado y cómo había llegado el paquete. —Bueno, Juan —le dijo el maestro—, siempre que necesites algo, solo pídele a tu padre que ore y Dios lo enviará. No fue hasta mucho tiempo después que Juan supo que Dios había usado al maestro para regalarle el traje. Aunque su maestro era bondadoso, también se enojaba fácilmente. Muchas veces castigó a Juan severamente, aunque Juan no lo merecía. Cuando Juan cumplió 12 años, dejó de asistir a la escuela y trabajó por un tiempo con su padre. Después, consiguió trabajo en el pueblo cercano llamado Dumfries, haciendo mapas. Aunque no iba a la escuela, estudiaba él solo en unos libros. Mientras caminaba los 6,5 kilómetros de ida y vuelta a su trabajo, leía algún libro. A mediodía, en lugar de jugar pelota con sus compañeros de trabajo, él leía libros en un lugar callado, a la orilla del río Nit. Todos los días, alguien lo observaba desde la otra orilla del río. Un día el patrón de Juan le llamó a su oficina y le dijo: «Te he estado observando y me agrada un joven que se interesa en estudiar. ¿Te gustaría tener un mejor empleo?» El corazón de Juan latió de alegría. «El empleo puede ser tuyo», continuó diciendo su patrón, «si prometes trabajar con nuestra compañía por 7 años. Además de tu trabajo, recibirás entrenamiento gratuito del gobierno». Juan se quedó muy quieto, sin decir una palabra. Finalmente dijo: «No puedo prometer quedarme 7 años porque pertenezco a otro señor». «¿Quién es tu señor?», le preguntó el patrón. «El Señor Jesucristo», contestó Juan. Juan no se había olvidado, de su vida que le pertenecía a Dios. Su patrón estaba tan disgustado que gritó: «Perderás tu trabajo haciendo mapas y si no aceptas esta oferta». Su patrón, que estaba muy disgustado, gritó: «Perderás tu trabajo haciendo mapas si no aceptas mi oferta». «Lo siento mucho», dijo Juan. Juan no quería ser una carga para su padre, así que tomó tu trabajo muy pesado, cosechando en el campo. Como nunca antes había hecho esta clase de trabajo, no era muy competente, pero como siempre, él puso todo su empeño y complació grandemente al agricultor, su jefe. ¿Cómo preparó Dios a Juan para el trabajo que quería que realizara? Un día Juan empacó sus pocas pertenencias y se puso a ir a trabajar a Glasgow. Como había pocos trenes y la diligencia costaba mucho, Juan tuvo que caminar 65 kilómetros. ¿Cómo te gustaría caminar? Su madre se enjugó las lágrimas y de sus ojos con la orilla de su gran delantal blanco, mientras que desde la puerta de su cabaña agitaba la mano despidiéndose de su hijo. Juan miró por encima de su hombro contemplando el pequeño jardín lleno de flores y su amada cabaña de piedra. Su corazón estaba muy triste, pues no sabía cuándo volvería otra vez a ver todo esto. «Caminaré contigo en un estrecho del camino», le dijo su padre. Juntos caminaron por el angosto camino lleno de piedras, subiendo y bajando las colinas. Las lágrimas corrieron por las mejillas de su padre durante todo el camino, y Juan también lloró al pensar en lo lejos que se iba de su hogar y su familia a quien tanto amaba.
Después de caminar unos 10 kilómetros, su padre tomó la mano de Juan en la suya, grande y áspera, y dijo: «Ahora debo regresar». «Que Dios te bendiga, hijo mío», dijo su padre, cuando continuó su viaje solo, apresurando el paso y llorando. Al llegar a cierta distancia, volvió su rostro y vio a su padre parado aún allí, con el sombrero en la mano, su pelo largo y dorado moviéndose por el viento. Juan hizo una oración en su corazón, prometiendo siempre vivir de manera que le agradara a sus padres. Quería ser un hombre del cual ellos estuvieran orgullosos. La vida de Juan en la gran ciudad no fue fácil. Trabajó y estudió tan duro que se enfermó y se vio obligado a suspender ambas cosas. Pronto se le acabó el dinero. No sabía qué hacer. Cuando se sintió mejor de salud, vagó por las calles. De pronto, vio un anuncio en la ventana: «Se solicita maestro». Juan pidió el trabajo y lo obtuvo. Llegó a ser un maestro de la escuela Maryhill, que patrocinaba una iglesia. ¿Quién dio los pasos de Juan al lugar exacto donde estaba el letrero? «Los muchachos de esta escuela son groseros y alborotadores», le advirtió el pastor que lo empleó. «Vas a necesitar esta caña para disciplinarlos». «No la usaré», pensó Juan guardando la caña, pero a los pocos días sus estudiantes empezaron a portarse mal, sobre todo un muchacho grandote quien se reía escandalosamente cuando Juan trataba de hacer que estuviera callado. «Te daré una oportunidad más para ponerte bien», le advirtió Juan. Cuando el estudiante ignoró la advertencia, Juan calladamente echó llave a la puerta y sacó la caña. El muchacho malo luchó, pero Juan le pegó hasta que el muchacho gritó: «¡Ya es suficiente!». Esa no fue la última vez que Juan tuvo problemas con sus alumnos. Al siguiente día, otros dos muchachos se portaron mal. Juan los puso al frente de la clase. «Muchachos, ¿qué haré para castigar a estos dos?», preguntó Juan. «Claro que son culpables», contestó un muchacho. «Pégueles», dijeron otros. «Deles una buena tunda». Juan no estaba muy deseoso de usar la caña, así que dijo: «Esta es la primera vez que se portan mal. Si piden disculpas y prometen portarse bien, ¿será eso suficiente?». «Claro, claro que sí, que se disculpen», fueron las respuestas de la clase. Avergonzados los muchachos, pidieron disculpas. Después de eso, la clase de Juan era callada y disciplinada. Era tan disciplinada que el comité de la escuela decidió contratar un maestro con mayor preparación que la de Juan. Así que, por haber trabajado tanto, se quedó sin trabajo. ¿Qué hará ahora Juan? Regrese en la próxima clase y lo sabrán.